Perfecto, Jonathan. Muchísimas Gracias, profesor. gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Eh, bueno, entonces, continuando con lo que decía Jonathan, buenos días para todos, para todas, para todos. Bienvenidos al panel del cierre del segundo Seminario Internacional de Arte, Accesibilidad y Cultura, Subjetividades en Disputa, Territorios en Movimiento y Contramemorias. En este panel, que está muy interesante, que se llama Los museos más allá de los museos, patrimonios, memorias y agencias, nuestro objetivo va a ser el de visibilizar las acciones de algunos espacios que tienen trabajo de base comunitaria en torno a las memorias y a las agencias de colectivos que históricamente no han sido tenidos en cuenta por lugares como un poco el lugar en el que yo trabajo, el Museo Nacional de Colombia, y en este caso tenemos dos tipos de colectivos, de comunidades, de conjuntos de personas que trabajan con cierto tipo de sinergias. En este caso vamos a hablar de habitantes y exhabitantes de calle, por un lado, y por otro lado, también la voz de los manifestantes de las recientes jornadas de protesta en Colombia. Este tipo de trabajo ha constituido narrativas que dan cuenta de la diversidad de los actores que habitan la ciudad, el país, por supuesto también el mundo, y han desarrollado metodologías y formas de trabajo que nutren y amplían lo que tradicionalmente hemos venido haciendo los museos como el Museo Nacional de Colombia. Su rol y, por supuesto, también nutren y hacen que el rol de los museos de cara a las sociedades sea importante, sea fundamental. Y hay una cosa que es muy bella, pensando en el motivo que nos reúne en este seminario, y es que ha ido transformando y también ha ido agrandando la idea de accesibilidad, de inclusión, de democracia y de justicia social, que como saben se han discutido en los otros paneles que hemos tenido el día de hoy. Bueno, entonces ya para poderles presentar a los invitados y a las invitadas del panel, les digo que por un lado, iniciarán ellos y ellas, por supuesto, tendremos la presencia del Antimuseo del Portal de la Resistencia. Voy a hacer una pequeña presentación, pero la idea es que ustedes la puedan desarrollar más, que hace presencia de forma reciente en el panorama de los museos de la ciudad, tomando como insumo tanto las demandas como las voces de los activistas y los activistas políticos y manifestantes que han participado a partir del último paro nacional, que en Colombia inicia el 28 de abril. Hoy tenemos tres participantes de esta institución, entonces quisiera presentarlos muy rápidamente. Si quieren, pueden levantar la manito cuando los mencione. Entonces tenemos a Catherine Muñoz, que allí nos está proyectando. Catherine es arquitecta, es postulante a la maestría en ordenamiento urbanístico regional de la Universidad Nacional de Colombia, es gestora del proyecto Aula Ecológica Humedal Tingua Azul y del proyecto Antimuseo de la Resistencia. Justamente esa es la razón por la que se encuentra aquí. Bienvenida, Catherine. Catleya, que está aquí, es estudiante de historia, defensora de derechos de las mujeres y del medio ambiente, gestora cultural y comunitaria de la localidad de Techotiva, Kennedy, y por supuesto también hace parte del colectivo del Antimuseo de la Resistencia. Y ahí se encuentra Nicolás Maldonado Guerra, que es licenciado en Educación Artística, artista comunitario, bailarín investigador, mediador del Museo Nacional de Colombia y gestor del proyecto también del Antimuseo de la Resistencia. Entonces, bienvenidas, bienvenido Nicolás, y con ustedes empezaría con la primera pregunta, y es, ¿de qué manera caracterizan el antimuseo? ¿Cómo lo podrían definir? ¿Qué nos podrían contar de él? Vale, Alejo, gracias a todas y todos por la invitación. Me gustaría empezar corroborando que la imagen que se ve allí, este video, lo están viendo. Sí se empezó a transmitir un video, si ven la pantalla. Yo lo veo, Nicolás. Listo. Eh,
El antimuseo del Portal de la Resistencia es, podremos decirlo, un proceso popular de creación y memoria que nació durante el periodo de agitación del paro nacional en Colombia durante este año y busca principalmente visibilizar diferentes resistencias o modos de las resistencias a las opresiones estatales y patriarcales, como las ha dado el colectivo en entender y estudiarlas, a través del arte, la pedagogía popular y la crítica al Estado, sus violencias e instituciones. Esta podría ser una síntesis muy general. Igual le pido a mis compañeras, a Catrella y a Caterin, si tiene algún aporte adicional para terminar de caracterizar el museo. Si no es así, pues damos continuidad al siguiente grupo. ¿Sí? ¿No? Vale. Entonces, Nicolás, mientras que miramos cómo funciona ya el asunto, me gustaría preguntarte, desde el antimuseo, ¿cómo ha venido funcionando la idea de museo? ¿Por qué razón decidieron adaptarla? De hecho, justamente son un antimuseo. ¿A qué corresponde esa idea? No. Hola, buenas tardes. Hola. Me gustaría manifestarme en este momento porque nosotros estamos en nuestro ejercicio del antimuseo y como lo notan, en este momento estamos siendo hostigados por la policía por simplemente poner las piezas de nuestro antimuseo, que es la huipala más grande del mundo, pues de Techotiva, del Parque Mundo. La cartografía no la acabaron de arrancar de la cancha, estaba colgada en esa cancha y no la acabaron de arrancar de una manera súper violenta. De hecho, no sé, la siguen quitando allí. Nos están diciendo que por estar en un parque teníamos que estar, tener un permiso en un parque que ha sido público, solamente que ha sido un escenario de manifestación, ha sido un escenario de exigencia de los derechos humanos de la gente de la localidad de Kennedy y de Bosa, y nos están hostigando en este momento. Entonces, es importante que la gente se dé cuenta. Nosotros estamos en un ejercicio pacífico, nos hicieron recoger lo que teníamos, ni siquiera, o sea, no sé si nos van a quitar nuestras piezas y solamente estamos 4 personas acá en el parque. Estamos en 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas de la policía. Allá a las 7, allá se ven otras personas más. Nosotros solamente estamos 4 personas acá. Entonces es importante para que se vea que cuando una colectividad se reúne a realizar ejercicios artísticos de derechos humanos, la policía nos hostiga. Se les explicó que era una actividad en articulación con el Museo Nacional, una actividad en la cual nos estaban viendo en varios países, una actividad que solamente iba a durar 1 hora porque nuestro objetivo era mostrar cómo funciona la dinámica de nuestro proyecto, que es un proyecto itinerante, que es un proyecto para la gente, que se ubica en el espacio público, pero aprovechamos para hacer la denuncia de que es muy difícil, hablando también de los retos, es muy difícil hacer eso en estas condiciones. Nosotros únicamente estamos haciendo un llamado a la paz, un llamado al arte, un llamado al trabajo en colectivo, y es muy triste que nos tengamos que sentar encima de nuestras piezas artísticas que hemos venido construyendo para para que no nos la quiten de la manera tan violenta como la que estaban haciendo. Entonces pedimos disculpas a todas las personas que nos estaban viendo, tal vez no pudimos hablar de las temáticas que teníamos preparadas, pero pues nos estamos encontrando ante un contexto de hostigamiento que afortunadamente o desafortunadamente, pues ustedes pueden presenciar que en este momento la muestra cultural y artística que queríamos proyectar a los diferentes países que sabemos que nos están viendo, pues está siendo intervenida e interferida por la policía de una manera súper violenta, argumentando que no tenemos ningún permiso para estar acá en un parque que es público, pero que tiene todo un historial de disputas por la vida y por los derechos humanos.
Oh, caray, Catleya, qué cosa tan compleja, ¿no? Justamente yo creo que ese tipo de acciones son las que demuestran por qué es necesario seguir trabajando en torno a este tipo de acciones ciudadanas, porque es importante tener un lugar como el Museo el Antimuseo de la Resistencia y que genere ese tipo de sinergias, ¿no? No en vano, pues el movimiento ciudadano ha estado presente, firme, activo en torno al movimiento ciudadano en defensa de los derechos de las personas que quieren manifestarse y en este caso que quieren construir una memoria de ese tipo de procesos. No sé, Nicolás, si quieras contarnos algo más con respecto a esa situación. No, Alejo, solo decir que es una de las razones por las cuales planteamos un antimuseo que cuestione todos estos mecanismos de las instituciones estatales para proceder a relacionarse con los sectores populares y sus manifestaciones, sus cuestionamientos. Nada más. Vale, perfecto. Allí de todas maneras tenemos en cámara lo que está sucediendo pues en vivo. Me parece interesante que también sirva como un espacio de denuncia. Creo que también podemos irlo alternando entonces con la voz de Susana Ferguson, que hace parte de otro de los espacios que tenemos invitados en esta mesa. Interesante cómo se está dando esta charla, esta combinación. Les cuento que Susana Ferguson en este momento representa también el colaboratorio de la Esquina Redonda, el cual es un espacio ubicado en el centro de Bogotá, en el barrio Bogotá Nacional, y busca que diferentes actores que socialmente han sido excluidos por los museos y de los procesos creativos puedan construir la memoria cultural, social y urbana desde el centro de la ciudad. Em, Susana es educadora comunitaria con énfasis en reducción de daños. Ha sido asesora del Ministerio de Salud y del Ministerio del Interior, del IPRON. Actualmente es asesora, que es el Instituto Distrital para la Protección de la Juventud y la Niñez aquí en Bogotá. Eh, y es asesora comunitaria del proyecto de la Esquina Redonda en el Bronx, en el Distrito Creativo, con la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y el Museo Nacional de Colombia. Es asesora de la gobernación del departamento de Sucre aquí en Colombia en la estrategia Sucre Escucha y coordina el programa y allí coordina el programa Voces Sin Frontera. Entonces, Susana, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí y también, pues, de paso te pregunto por la situación de los chicos del Antimuseo de la Resistencia. No, pues qué tristeza, qué rabia. Bueno, primero, buenos días a todos y a todas. O sea, eso que estamos viendo, que nos cuentan los compañeros, es lo que pasa cuando intentamos hablar de la diferencia, cuando queremos salirnos del modelo o del patrón que impone la institucionalidad. Una de ellas los museos y por eso nuestro proyecto es divertido, porque desde adentro estamos buscando un poco cuestionar eso, ¿no? Entonces, qué bueno volver esto una noticia, o sea, pegarnos y vea, o sea, nos íbamos a encontrar, los chicos nos iban a mostrar, esto es arte, esto es memoria y no. Entonces no se puede hablar, lo público no lo podemos usar porque resulta peligroso que 5 jóvenes se encuentren. Entonces, muy triste, me raya profundamente. Nosotros con nuestros muchachos de calle vivimos cotidianamente, digamos, el asedio de diferentes fuerzas que se supone imponen el orden, ¿no? Entonces, sí es muy triste. Y muchas gracias por la invitación, qué bueno estar acá compartiendo. Susana, te pregunto entonces, ¿cómo podrías caracterizar el colaboratorio y los escenarios en los que vienes trabajando? Bueno, yo hice unas fotos porque pensaba que no alcanzaba a llegar a la casa, pero afortunadamente pues, logré llegar a un puerto. Tú tienes unas diapositivas, yo les puse números. Entonces, para contestar esa primera pregunta, si compartes pantalla para ser concreta. Perfecto, sí. Entonces, bueno, el colaboratorio, yo no estoy viendo, ¿ustedes ven? ¿Aló? ¿Todos están viendo la presentación? Sí, desde acá la podemos ver. Sí, la vemos. Y yo Listo. no,
Estamos todo en fue horrible. en la imagen del edificio de la esquina Ah, redonda. ya la encontré, ya la encontré. Es que estoy en el teléfono y estas son novedades tecnológicas para mí. Bueno, entonces nuestro proyecto se llama el Colaboratorio de Creación, Memoria y Reducción de Daños de la Esquina Redonda. Es un proyecto que venimos adelantando desde hace varios años con la Fundación Gilberto Alzate, con el Museo Nacional y con otras instituciones que ahora mencionaré. Dale, Alejito. Entonces, lo primero que hay que mencionar es que estamos, siguen la otra diapositiva, por favor. Es que nosotros somos parte de un proyecto tremendo que es el Distrito Creativo del Bronx, que pues es la L o el Bronx, que era un lugar en Bogotá donde había una gran olla. En 2016 la gentrificación pues comenzó la construcción de un distrito creativo y por vueltas que dio la vida, vinimos a encontrarnos con el Museo Nacional y un grupo de muchachos raperos que habían vivido en la zona y ahora somos parte del componente comunitario de un macroproyecto neoliberal fuerte, ¿no? Es una economía naranja, entonces uno de nuestros retos es mantenernos comunitarios, que no nos arrase las naranjas, las economías naranjas que a veces son muy deshumanizantes. Dale, Alejito. Entonces, nosotros, esta foto les muestra lo que va a ser el distrito creativo. Es una aproximación, eso ha cambiado varias veces los modelos, pero ahí vemos la Plaza del Voto, la Basílica y el edificio como cafecito que está junto al Blanco. Ahí va a quedar, se supone, en unos 3 años un laboratorio creativo que es el que les voy a contar ahorita. Dale. Un colaboratorio de la memoria. Nosotros no nos llamamos museo. Entonces esto empezó en el 2019 porque nos aliamos la Fundación Gilberto, el Museo Free Soul, que es un colectivo de raperos, el IDIPRON y un proyecto que se llama Sucre Escucha, que se desarrolla en otro departamento aquí. Y ahí empezamos a articular y a generar bisagras entre las instituciones y las voces comunitarias para, dale, Alejito, la otra, para construir un proyecto que en este momento tiene cuatro áreas que son las que estamos piloteando, innovando, desarrollando, a ver cómo lo hacemos distinto. Entonces queremos trabajar en nuestro proyecto, trabaja en creación y memoria, que es espacio para que la memoria viva, pero también la memoria de las cosas que no queremos que se olvide, como los falsos positivos, como la violencia, el desplazamiento, ¿no? Todas las manifestaciones de resiliencia y berraquera de nuestro pueblo, las historias del centro de Bogotá que son súper apasionantes e interesantes. Tenemos también una línea de investigación en la acción porque nosotros todas las curadurías, las exposiciones y todo este trabajo de creación y memoria para exponer se hace a partir de investigación en la acción con la comunidad. En la parte de cuidado trabajamos reducción de daño y sufrimiento, escucha y derechos, porque las poblaciones con las que trabajamos son pues, personas en alta vulnerabilidad. Y el último eje son las redes, porque son las redes las que nos permiten la sostenibilidad, ¿no? Entonces, tejer un buen dispositivo de redes es el que probablemente permita que el componente comunitario no muera aplastado por lo neoliberal. Hasta ahí la pregunta de cómo lo caracterizo. Luego les cuento las metodologías. Gracias, Alejo. Perfecto, Susana, muchísimas gracias por tu intervención. Igual quisiera preguntarle a las chicas y a Nicolás del Antimuseo cómo están, cómo está la situación allá, qué ha sucedido. Bueno, tengo entendido que en este momento las chicas están siendo rodeadas por aproximadamente 20 policías. Es importante también relacionar y ver que esta dinámica de los jóvenes o de las resistencias de jóvenes organizados que buscan por diferentes medios oponerse a estas formas de control se han visto durante este año y siempre muy perseguidas, y es una de las dinámicas sobre las cuales quiere visibilizar y quiere hacer obra y hacer exposición y hacer museo, el antimuseo de las resistencias. Es como que parece que estos jóvenes que salimos a las calles saliéramos solamente a hacer bulla, pero tal vez no nos damos cuenta o no sabemos toda la cantidad de hostigamientos, de violencias y de situaciones que
tenemos que enfrentar y que resistir para plantear una idea, para apropiarnos del espacio público, para cuestionar, para criticar, cuando el propósito real de un espacio como este es la creación colectiva y el desarrollo para la pedagogía popular, el desarrollo de las comunidades, ¿no? Y justo esa era como una de las cosas que me parecen muy interesantes de este proceso, ¿no? Porque si ustedes se fijan, la mayoría de las experiencias que se han presentado en este seminario han tenido como pues tienen una lógica institucional distinta. Pero lo interesante o lo que queríamos plantear y lo que queremos plantear en este panel justamente tiene que ver con todas esas estrategias y esas formas que otras instituciones, incluso otros proyectos que están iniciando en este momento, logran hacer y logran conectar con sus comunidades, con los contextos de una forma certera. Pero de todas maneras no es un proceso sencillo, ¿no? Justamente porque están dentro de la frontera con la institucionalidad y esa frontera pues es necesario trabajar de un lado, trabajar del otro, pero pues ahí les digo de una vez que para nosotros es fundamental eso. Nosotros como una institución como Museo Nacional de Colombia hemos venido aprendiendo muchísimo de lo que ustedes hacen. Justo entonces quisiera preguntarles en este instante, tanto al Antimuseo como a Susana, cómo suceden esos procesos de resistencia, cómo han logrado sortear la institucionalidad en estos casos, cómo han logrado existir y, como ustedes dicen, resistir allí. Gracias, Alejandro, por tus palabras, por el apoyo. Bueno, pues nosotras venimos trabajando, contándoles un poquitico, empezamos a trabajar a partir de mayo de este año con todo el proceso del espacio humanitario que se logró en el Portal de la Resistencia, conocido también como Portal Américas. Desde allí queríamos, digamos, como que incidir en la temática de derechos humanos para que estas personas que se estaban manifestando conocieran en profundidad cuáles eran sus derechos como una sociedad, porque era que pues estaban pasando estas cosas, digamos como que nos interesaba participar de esta parte artística y de esta parte cultural. Sabíamos que era un reto precisamente por lo que estás comentando, porque muchas veces las instituciones culturales son de carácter hegemónico. Entonces, como que lo que hicimos es tratar de cruzar las fronteras de la institucionalidad y trabajar desde un proyecto con base popular y comunitaria, con base barrial, que la institución fuéramos, digamos, nosotros mismos, como haciéndole la crítica a estas, más allá, digamos, de las instituciones y a las dinámicas que han rodeado las instituciones, a las dinámicas que, digamos, nos han hecho imaginar un patrón específico de lo que debe ser la cultura, de lo que debe ser admirado, de lo que debe ser reseñado, resaltado. Precisamente por eso, igual como que también siendo críticas ante todas estas dinámicas, decidimos no ser un museo, sino ser un antimuseo. Precisamente como una prueba ante el pensamiento crítico que tenemos con las instituciones. Creo que en el caso particular del antimuseo, el hecho de resistir ha sido gracias al aguante de la colectividad, gracias al aguante de la gente. Contarles un poquito más de nuestro proyecto. Nosotros somos alrededor de 8 personas más o menos en colectivo que nos hemos reunido para trabajar en las piezas, para, digamos, como proponer nuevas alternativas, nuevos espacios, gracias también a estos digamos, contextos de incidencia y también de discusión, nos hemos podido mover a otras ciudades. Estuvimos en la Asamblea Nacional Popular en la ciudad de Cali, estuvimos en el ejercicio de la Comisión de la Verdad en la ciudad de Popayán. Precisamente este sábado también teníamos un ejercicio como para ese esclarecimiento, entonces sí se puede decir que estamos como entre la institucionalidad, pero siendo críticas hacia la institucionalidad. Ha sido igual difícil, pero pues sentimos que en el apoyo de la gente, más allá de nuestra colectividad, siempre llegan personas interesadas. Hubiera sido muy bonito que hubieran alcanzado a ver la cartografía que el capitán quitó de la cancha de una manera agresiva,
porque nos la quitó de la cancha que estaba ahí. En la cartografía se podía visibilizar, igual, pues de pronto Nicolás ahorita nos puede ayudar con algunas imágenes para que la puedan ver. Sí. En esta cartografía las personas habían manifestado no solamente estos puntos de miedo, estos puntos de agresión, estos puntos de enfrentamiento, sino que también habían expresado algo de sus emociones, sus sentimientos, y es algo que se construyó en colectivo, es algo que tiene la mano de muchas personas, porque afortunadamente este ejercicio también estuvo en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Acá, si quieren, me devuelven la cámara, yo les puedo mostrar que la estamos teniendo acá contra toda autoridad. Si me haces el favor, Alejandro, y me devuelves. Nicolás. ¿Sí? Nicolás. Cuando tú hablas, aparece tu cámara. Ah, bueno, pero entonces no sé es cómo darle vuelta. Ah, ya. Ya se dio vuelta. Sí. Acá se puede ver. En cada papelito, digamos, como que representaba algún sentimiento, alguna sensación. Pues digamos que esta cartografía es una cartografía de los sentires, ¿no? Porque era pensando en toda la coyuntura que pasó en el marco del paro nacional y esa concientización de que era más que, o sea, eran nuestros cuerpos quienes estaban en el territorio. Entonces era pensar cómo nuestros cuerpos sentían de muchas maneras, que sentían nuestra piel, que sentíamos, que veíamos, que sentíamos de manera, sí, como nuestros sentires, si sentíamos frío, si tocábamos el asfalto, si un amigo nos abrazaba, si sentíamos rabia, si sentíamos euforia. Entonces, pues digamos que el ejercicio fue ese. Y las personas que participaron también territorializaron sus sentimientos. Y pues digamos que son muchas denuncias que pues si nos empezamos a detener, no solamente es el marco del paro nacional, sino un contexto más amplio a lo que pasa en nuestros territorios. Por ahora, Vale, pues eso con respecto a esa pregunta. muchas gracias. Susana, te hago también la pregunta, ¿cómo ha funcionado esa relación con la institución? ¿Cómo se trabaja con la frontera? ¿Cómo es posible desde la institucionalidad hacer este tipo de trabajos? En el caso nuestro, nosotros empezamos el trabajo con los muchachos en una casa del IDIFRON cuando habían derrumbado el Bronx y nos presentamos a una convocatoria con IDARTES para un proyecto de rap y de historia de la calle, pues un poco de dónde estaban los muchachos que habían salido de la L cuando la intervinieron. Entonces nos ganamos una beca y construimos la maqueta del Bronx. Esa maqueta la vio el museo porque tenemos unos amigos comunes y el museo nos invita, el museo nos adopta un poco, nos invita a mostrar el trabajo de los muchachos y de las maquetas en el museo. Entonces hubo que hacer todo un ajuste porque meter a los muchachos, a los habitantes de calle, a sus amigos, a sus familias, al museo, a ver la maqueta, a escuchar, a contarle al público cómo había sido la calle del Bronx. Entonces, nuestro trabajo de resistencia ha sido mantener la memoria, pero también traer la luz que tiene la calle, porque la calle tiene luz y tiene sombra. Solamente se muestra la sombra. Entonces, la tarea ha sido que el museo para nosotros ha sido un medio para mostrar y poder que las voces que no son escuchadas sean escuchadas, ¿no? Básicamente hemos aprendido, porque nosotros también hemos aprendido a estar allá, a usar el museo, a respetarlo. Entonces ha sido un ejercicio de gana-gana, donde el museo ha incorporado una metodología que ya tenían, pero que se ha profundizado, ha bajado el umbral
que son las exposiciones, talleres, el involucrar a la gente en las creaciones, el llevar el patrimonio vivo. Por ahí lo dejo, creo. Estamos cortos de tiempo porque estaban hablando de que hay que apresurar un poco, entonces ahí lo dejo. Susana, entonces aprovecho e iniciaría contigo esta pregunta y es con respecto a cómo crees que ha funcionado el ejercicio de inclusión desde el proyecto de la Esquina Redonda y por consiguiente con qué tipo de comunidades, colectivos, individuos trabajan allí. Eso lo estamos construyendo, Alejito. Eso es algo porque es que cuando hablamos de inclusión hay que tener cuidado en no caer en esa caridad asistencialista que no deja nada, ¿no? Entonces, el reto ha sido que la voz, sin mediación mayor, no se tiene que peinar, no tiene que escribir con la ortografía perfecta. Usted puede ser usted, ¿no? Y el museo así lo quiere, ¿no? Nos quiere como somos, comunitarios, un poco ruidosos, que es lo mismo con los muchachos, que el museo también ha sido generoso, de mostrar la resistencia trans, la resistencia del paro. Esos son los espacios que los museos, donde se está dando la gran transformación de pasar de esa cultura hegemónica, patriarcal, de los clásicos expertos, al patrimonio cotidiano, al hacer cotidiano que tiene que circular por los espacios de la cultura. Entonces nosotros el museo nos ha permitido de todo, nos ha permitido llevar toda clase de comunidades, ha bajado el umbral, se ha sentado a discutir con nosotros cómo hacemos para que el proceso sea inclusivo y no asistencial y un poco caritativo, esa cultura caritativa de ven, yo te ofrezco. No, es venga, transformémonos todos en el espacio. Entonces, creo que la Esquina Redonda y el Museo Nacional han hecho un gran trabajo, aliados con el IDIPRON, que es la población de los muchachos con la que estamos haciendo esos procesos. No solo esa, pero esa está formalizada. Eso también ha implicado un cambio para el IDIPRON. Entonces, creo que es un proyecto profundamente transformador de las relaciones y de las maneras como construimos cultura, como valoramos el aporte comunitario y le da estatus, porque es que pues no es cualquier cosa estar con el Museo Nacional. Eso es muy interesante porque le da validez a voces que son generalmente despreciadas como pobrecitos, ¿no? Los pobres, los ruidositos, esos muchachitos del paro, canzones que, entonces, no, son gente que tiene que decir discursos súper interesantes y es un poco la transformación del mundo que estamos viviendo y donde están entrando las estructuras clásicas de la cultura que quizás son mucho más transformadores que la politiquería y que ¿no? La cultura y el arte transforman profundamente espacios y corazones y almas. Eso. Vale, perfecto. Le preguntaría entonces a Catleya, a Catherine, a Nicolás justamente lo mismo y es cómo ven el ejercicio de inclusión desde el antimuseo y con qué tipo de públicos, colectivos e individuos han trabajado allí. Vale, yo iniciaría la reflexión compartiendo esta imagen que ven en pantalla. Esto es un artículo que hizo el Centro de Memoria en una de las exposiciones que pudimos hacer de las itinerancias del Antimuseo, eh, donde caemos en cuenta de algo muy relevante para nosotros, que es como hacer contra a toda esta idea de la institucionalidad, pero a la vez de cuestionar eso de la inclusión con relación a una normalidad establecida, ¿no? Entonces pensábamos importantemente, ¿no? En la idea de pensar en lo inclusivo, no solamente desde la accesibilidad y la cuestión de discapacidad, que tal vez no ha sido un eje que nosotros desarrollamos, pero sí en lo que tiene que ver
con los sectores culturales, como por ejemplo el conocimiento de los museos o los espacios museales no son para los territorios del sur ni para los territorios populares, están centralizados en ciertos lugares y se hacen de ciertos modos. Entonces, por ejemplo, en un principio, la manera en que nosotros procedimos con el antimuseo, y me va a permitir leer lo que comentamos aquí, es que habíamos decidido en principio que la museografía respondía al espacio del portal. Decidimos que la entrada al puente y al portal era la entrada al museo, que la olla comunitaria era una estación y que el monolito de Transmilenio se había vuelto un objeto de apropiación que ya mostraba que este era el portal de la gente, de la lucha contrahegemónica. Entonces está, en principio, buscar darle a lo popular y a las periferias y a los marginados y a esas voces desconocidas un espacio que no fuera ni institucional, ni que requiriera una sede, ni una financiación, ni unas condiciones estructurales capitalistas o dependientes del capital para darse, para realizarse y para ser legítimo. Al mismo tiempo estaba la cuestión del estatuto del arte y de lo que se debe mostrar, de lo que debe ser elegido. Entonces no es un museo, sino hay piezas de artistas importantes o de cierto periodo histórico. Entonces sí era un museo porque era el museo de los artistas de la calle, de las personas que habían tomado fotografías en la calle durante la agitación del paro nacional, de muchos procesos como el tejido, que es artesanal, pero que une a las mujeres del territorio, que es un símbolo muy representativo de Techotío y sus mujeres y sus procesos con el feminismo y el feminismo popular. Entonces, van por ahí estos temas, más con el tema de clase, con el tema de género, que pensándolo en la accesibilidad y en las personas que tienen necesidades especiales o discapacidad, o bueno, estos enfoques de accesibilidad. Vale, muchísimas gracias, Nicolás. De todas maneras, esa idea de la inclusión, de poderla cuestionar, tanto desde el punto de vista que tú lo propones, ¿no? Como desde las periferias, desde las personas que históricamente no han tenido acceso a este tipo de espacios, que en muchas veces no se trata de llevar a la persona que no tiene acceso al museo hasta el museo, sino más bien de construir estrategias que sean situadas, ¿no? Cambiar un poco la ecuación con la que normalmente hemos pensado los ejercicios de accesibilidad e inclusión. Y por otro lado, Susana nos dice que pues esos modelos más tradicionales de accesibilidad y de inclusión también los deberíamos pensar y los deberíamos ir transformando, porque justamente las comunidades con las que trabajamos no son los pobrecitos únicamente, sino son personas que tienen agencias, que tienen cosas para decirnos. Bueno, entonces la siguiente pregunta con la que me gustaría articular el panel tiene que ver con las metodologías de trabajo que han venido aplicando, que han venido haciendo parte de lo que ustedes hacen. Entonces me gustaría iniciar justamente con Nicolás, con Catherine y con Catleya. Entonces me gustaría que me contaran un poco sobre esas metodologías de trabajo. Bueno, pues digamos que desde el Antimuseo, pues acá se puede ver un poco de las piezas. No sé si al principio alcanzaron a ver, por ejemplo, esta huipala que está acá un poco arrugada. Esta huipala, pues digamos que se hizo de una manera co-construida con todas las personas de la comunidad. La metodología que pues digamos nosotros intentamos manejar siempre es una metodología horizontal y construida con nosotros en red, con pues diferentes personas que articulan el territorio, siempre pensando en un museo en pro de los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, la Huipala hace ese derecho, pues digamos, es esa referencia a ese derecho al territorio, ¿no? Queríamos representarlo con algo que nos pueda, pues que nos una a todos como un solo pueblo y digamos que así enfocado a todo esto. Otra de las metodologías que hemos implementado es como el tema de lo que ya habíamos mencionado de la itinerancia, lo cual nos permite, digamos, construir nuestras piezas en diferentes contextos, también con diferentes manos. En el proceso de la Huipala duramos alrededor de un mes,
fueron más o menos 100 metros de tela, los que estuvimos cortando, estuvimos socializando el significado de cada uno de los colores. Está en el escenario del Portal de la Resistencia con la gente. Estuvimos cosiéndola, una parte se cosió en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, otra parte se terminó en el contexto del el Festival del Humedal Tingo Azul, porque pues nuestra apuesta por la defensa de los derechos también es una apuesta por la defensa de los derechos del medio ambiente. Entonces ha sido una metodología colaborativa. También es importante señalar que durante algún tiempo estuvimos recibiendo material de algunas colectividades que también tenían estas apuestas de la memoria. Acá queríamos que pues mostrar encima de la huipala varias de las cositas que hemos tenido, pero por lo visto pues no fue posible. Tenemos una colección más o menos de 50 fotos de las víctimas del paro, que pues fueron como, nos fueron arrebatadas, así como en este ejercicio simbólico y la policía pasó por encima de ellos. Son las víctimas del paro que pues que trataban de hacer como un muro de la memoria. Esto también fue un trabajo colaborativo, digamos que más allá de la construcción en el contexto fue algo que recibimos. Hemos recibido también otras fotos, hemos recibido ilustraciones, hemos recibido videos y lo que tratamos de hacer es ponerlos a visión de la comunidad. Los hemos hecho públicos y digamos como que también con la intención de que puedan volver a sus territorios después de tener como esta participación adentro de las dinámicas del antimuseo. Ha sido muy chévere también como resignificamos la participación de la gente que muchas veces no es escuchada. Digamos que puedo contarles una experiencia en Cali, en la Asamblea Nacional Popular. Estuvimos como visibilizando todo este proceso que tuvimos y fue muy chévere porque un adulto mayor, un señor como de unos 80 años, tenía una performativa, una apuesta performativa que de pronto muchas veces fue ignorada y digamos como que hacerle la invitación a esta persona para ser parte con su proyecto del museo es algo que lo hizo sentir muy bien, que hizo sentir que iba a ser mucho más escuchado, que tal vez en otro momento nos gustaría mostrarles, porque muestra desde su corporalidad cómo ha sido la dinámica que él ha atravesado en su contexto de violencia particular en la ciudad de Cali. Entonces, pues se puede decir que es una metodología muy amplia, es una metodología heterogénea, es una metodología colectiva y comunitaria. También nos hubiera gustado mostrarles otra de nuestras piezas, pues que no sé si está, creo que quedó debajo de todo esto, que es como un bordado que también nos compartió una compañera, en donde ella con sus manos, digamos que nos decía, yo no puedo salir a la calle a manifestarme con ustedes, yo no puedo salir a la calle a preparar una olla, yo no puedo salir a la calle de pronto a tejer la huipala, pero desde el ejercicio de mi casa voy a bordar y voy a tejer para que mis palabras queden plasmadas pues con cada hilada. Y, bueno, acá la encontramos, se las vamos a mostrar. En este momento, pues también contarles que ya está llegando parte de la gestores de convivencia en la localidad de Kennedy y procesos de derechos humanos para acompañarnos en el proceso para ver si podemos mostrarles un poquito mejor lo que teníamos preparado. Acá pueden ver. Esta es una de las metodologías, o sea, es como esta invitación a que las personas pueden construir desde sus casas y hacernos llegar el material que va a estar rotando por diferentes contextos, no solo acá en Bogotá, sino en diferentes lugares a nivel nacional. Y pues qué chévere que esté en el marco de esta experiencia internacional. Y pues lo último de pronto demostrarles que no nos lo alcanzaron a mostrar, de pronto comentarles, no sé si de pronto Nicolás nos puede ayudar ahí con algunas imágenes. Es una colección de 11 collages que realizó una compañera que hace parte de nuestra colectiva, que muestra que la lucha por los derechos humanos no es algo que únicamente esté pasando en nuestro país, sino que es algo que ha pasado a lo largo del tiempo en diferentes territorios de nuestra Avia Yala. Es decir,
de nuestro continente de América Latina, en donde muchas personas, estas personas marginalizadas, estas personas excluidas por el Estado, han tratado de manifestarse. Entonces también ha sido un ejercicio muy bonito ver que lo que tejemos acá no solamente se conecta en la comunidad actual, sino que se conecta con cada uno de los territorios, con varias partes del mundo, porque pues nuestra lucha es como una conexión grande con todos los pueblos que quieren alzar su voz. Sí, estoy compartiendo una captura pequeña de estos collages que hizo Resistencia Visual. Ella es una de las integrantes del colectivo. Creo que el ejercicio también cae dentro del asunto de las metodologías, porque el ejercicio, la práctica del museo inició estudiando en torno a los derechos humanos y creando obra, piezas en torno a esto. Entonces lo que hizo Camila fue estos 11 collages haciendo revisiones de cómo habían violaciones a los derechos humanos en diferentes lugares del mundo. Entonces hizo un recorrido por las principales dictaduras de Latinoamérica, pero habló también del contexto palestino y de África y bueno, como de otros horizontes históricos que nos permiten ver cómo hay una persistencia y un continuum en la historia de la ambivalencia de los derechos humanos, de la violación a los derechos humanos. Perfecto, muchísimas gracias Nicolás, Catleya, Caterina. Le haría muy rápidamente la misma pregunta a Susana y es en términos de metodologías, ¿cuáles resaltarías del trabajo desde la esquina redonda? Si quieres compartirnos la presentación, pausar las fotos, que eso facilita. Nuestra metodología es una metodología que tiene unos componentes muy específicos. Dale más adelante. Reducción de daño es nuestra primera premisa, digamos. Trabajar el tema... Ay, ¿esto qué es? Rápido que inicie su video. Entonces, hemos venido construyendo de manera creativa, esto era de la pregunta 2, un poco cómo el museo nos respaldó, nos educó, nos abrió puertas y todos aprendimos. Entonces, en la metodología hemos encontrado que el museo es chévere para hacer conversaciones sobre temas difíciles, drogas, violencia, feminicidio, exclusión por temas de género. Entonces, hemos encontrado que la construcción colectiva de conocimiento a partir de prácticas creativas permiten hacer emerger narrativas ocultas y hablar de una manera distinta, que no sea solo, digamos, la denuncia, sino también como lo que el arte nos trae en su espíritu. Dale. Nuestra metodología también plantea que si uno quiere trabajar en inclusión tiene que incluirse y eso significa estar ahí con la gente en los territorios, bajarnos de los escritorios, llevar a los funcionarios, a la gente del museo, a la gente del IDIPRON a la calle, porque es que una cosa es la realidad en el escritorio y otra en la calle. Entonces, dale, principio de realidad, de incluirnos todos. Encontrarnos también, muchos conversatorios hemos hecho con el museo y con diferentes colectivos, de aprender las buenas prácticas de los otros, cómo han hecho para constituirse. Por ejemplo, esta foto es de Museos Comunitarios de Colombia. Esto alimentó un montón todo el trabajo que estamos haciendo. Entonces, conversar con otros, dale, es Perdón otra la de las... intervención, profesora. Nos queda un minuto y medio. Dale, ya vamos cerrando. Gracias. Vale. Estas son fotos, digo que además felicitaciones muchachos, los invito a que entremos en contacto. Me encantaría que la resistencia y toda esa obra de arte pudiéramos mostrarla allá en el Bronx. Dale, Alejito. Otra cosa de nuestra metodología es hacer maquetas, tapices, todo lo creativo para hablar de los temas difíciles y para mostrar toda la potencia creativa comunitaria. Dale. Todo esto son muestras de tapices, de maquetas, de mosaicos, de cartografías sociales. Otro elemento importante es que los que enseñan son los pares, entrenados. Ellos tienen una capacidad maravillosa, la voz de ellos es mucho más potente que la nuestra. Dale. Y el rap, la música, volver las letras de rap, contenido histórico, comprensión de la realidad, protesta, amorosa y también fuerte. Dale.
bordar, pintar, bajar los contenidos de salud, de educación sexual, de feminismo, de conflicto, a obras de arte, a bordados, a manifestaciones artísticas. Dale. Y bueno, ya creo que se nos acabó el tiempo. Lo último es que de todo este trabajo ha salido una gran estrategia que se llama Voces, País, diferentes colectivos. Mi invitación grandísima a los muchachos para que se nos unan en Voces Sin Fronteras, donde estamos trabajando también con proyectos de otros países de Latinoamérica en visibilizar la potencia de la voz comunitaria. Muchas gracias. Susana, muchísimas gracias a ti, también a los chicos del Antimuseo de la Resistencia, a Nicolás, a Catleya, a Catherine, les agradezco mucho por estar acá. De todas maneras, solo quisiera cerrar con un par de palabras. La primera es que ahorita en el Museo Nacional estamos organizando una exposición sobre el importante etnólogo francés Paul Rivet. Y él, dentro de su proyecto del Museo del Hombre en París, lo consideraba como un asunto totalmente político, ¿no? Y este museo se convirtió en un epicentro para la resistencia de las personas frente a los gobiernos autoritarios de la época. Y creo que estos dos ejercicios reivindican un poco el hecho de cómo funcionan los museos en términos de la resistencia, ¿no? Y de las resistencias vinculadas a formas de transformar, de resignificar, de reentender a qué nos referimos cuando estamos pensando en términos de accesibilidad y de inclusión. Y lo segundo que quería resaltar es el tema de la frontera, porque siento que muchas veces nuestros museos, aunque queramos tener trabajo con los colectivos, aunque queramos conectar el adentro y el afuera, como lo decía Susana, y como a mí me pasa en este instante, y como nos sucedió a casi todos nosotros, excepto a las personas que hacen parte del colectivo del Antimuseo, pues nos hace falta quizás calle, nos hace falta quizás trabajar realmente en los lugares en los que es necesario, o sea, la accesibilidad y la inclusión no solo es el acceso a los museos, a estas sedes, sino realmente es necesario que vayamos a la calle y trabajemos con las comunidades. Entonces, creo que ese vistazo de calle termina siendo muy interesante para podernos seguir pensando en términos de accesibilidad e inclusión. Muchísimas gracias a todos, a todas, y chicos y chicas del Antimuseo, pues se resiste y se les acompaña. Gracias a todas, a todos por este panel. Ya vamos concluyendo este segundo seminario y bueno, luego de estas notables intervenciones damos el pase a Irene de la Jara para que dé sus palabras al cierre. Irene. Muchas gracias por esta jornada, gracias a todas las personas que se conectaron, gracias a la compañera y a los compañeros de lengua de señas, gracias a Jonathan por ser el hilo conductor de esta jornada, a todas las instituciones, a las compañeras y compañeros de organización, a Aldo, y a todas nuestras invitadas e invitados. Yo solo quiero cerrar con un par de cosas que anoté, de hecho, para que no se me olvidara. Una es que la inclusión es una cuestión de derechos humanos, de afectividad, que además no puede pensarse al margen de otras cosas como la edad, el género, la clase y los sistemas políticos de los países. Por lo tanto, y en consecuencia, los organismos culturales y los organismos educativos no pueden pensarse de espaldas a la inclusión o solo en términos de acceso, porque eso es una parte importante, pero muy primaria de la inclusión. Así que la invitación es a pensar la inclusión desde la complejidad, desde la interseccionalidad, desde las resistencias, como decían las compañeras y compañeros, desde el compromiso. La inclusión no es un trámite, no se cumple con la inclusión por solo tener dispositivos sensoriales. Tenemos que hacer un debate situado porque la memoria de los espacios, la memoria de los territorios de las personas debe estar en el centro de la discusión, con afectividad en el sentido de entender cómo nos afectan las cosas y cómo respondemos a esas afecciones,
y sin duda con visión crítica, es decir, desmontando todo aquello que se nos ha dicho y que lo tenemos demasiado arraigado, ¿no? Discursos sesgados, discursos adultocéntricos, etc. Así que nada, mucho por hacer todavía y sin duda que este seminario nos ha permitido renovar nuestros compromisos. Muchas, muchas gracias. Gracias, Irene, por tus palabras. Yo creo que ser la cara un poco visible ahora con el cierre, de darle las gracias a cada uno, a cada una de ustedes que participaron en este seminario de 2 días, que fue como lo culmine de un trabajo de varios meses, articulado por el CELEI, comandado por Aldo, muchas instituciones de 3 diferentes países, muchas reuniones, muchos acuerdos. Así que ahora estamos culminando ese trabajo que fue arduo, fue arduo en el sentido en que tuvimos que coordinar incluso los horarios con nuestros trabajos, con nuestras competencias también. Así que agradecer a cada uno y a cada una de ustedes por este trabajo, a los organizadores, al CELEI, que fue quien nos reunió a cada uno de nosotros. Yo por mi parte agradecerle también el honor de un poco de ser el conductor de este evento desde acá, desde Chile. Por lo tanto, damos por clausurado esta segunda versión del segundo seminario internacional de arte y accesibilidad cultural, subjetividad en disputas, territorios en movimiento y contramemorias. Agradecemos a todos